Didáctica de las ciencias sociales. Gustavo Yáñez y Analía Segal. Capítulo 4. La escuela primaria y las ciencias sociales. Una mirada hacia atrás y hacia adelante. Introducción. Durante mucho tiempo la didáctica fue considerada una simple discusión metodológica que poco podía aportar a la definición de las reformas educativas. Actualmente ha sido reposicionada en el contexto de los debates por la mejora en la calidad de la educación, ocupando un lugar central en el debate de las discusiones educativas. Este cambio exige una revisión de muchos aspectos, que incluyen, entre otros, el análisis de lo realizado y producido hasta el momento, las nuevas características que debe adquirir la discusión didáctica, su pertinencia al plano de lo teórico o de lo práctico y la adecuación de los canales de comunicación a través de los cuales circulará este discurso dentro de la sociedad. En este capítulo intentaremos proponer un acercamiento a este debate realizando un rápido recorrido histórico por los ejes de la discusión en el campo de la enseñanza de las ciencias sociales en nuestro medio. ¿Qué se enseñaba? ¿Cómo? ¿Para qué y con qué? Este recorrido nos permitirá encontrar en nuestra práctica actual elementos que provienen de distintas tradiciones pedagógicas, ya que desde nuestra perspectiva las prácticas no se transforman linealmente, sino que coexisten elementos de algunas de ellas. Estos elementos están presentes tanto en los maestros como en los especialistas y en el resto de la comunidad. Trabajar en el campo de la didáctica requiere, desde nuestro punto de vista, cierta revisión de las tradiciones pedagógicas en función de la producción de nuevas propuestas. Esta es la intención del recorrido descriptivo que efectuaremos, intentando pensar nuestras propias prácticas dentro de él. Al promediar el trabajo realizaremos el análisis de aspectos de nuestra propia experiencia, para presentar después algunos conceptos que creemos útiles a la hora de considerar uno de los polos de la discusión didáctica: el de los contenidos. Un poco de historia. El discurso de los próceres. A diferencia de las otras áreas del conocimiento escolar, la enseñanza de las ciencias sociales no llegó a las aulas con la intención central de transmitir contenidos o aprendizajes en sentido estricto. No se trataba, como en otras áreas, de lograr la formación de conocimientos y habilidades cognitivas o físicas, sino especialmente de favorecer, a través de su enseñanza, un proceso de identificación con los valores de la nacionalidad, intento necesario en una sociedad cuyo caudal inmigratorio era tan importante. Los promotores de la Ley 1420 se proponían generar, a través del conocimiento de los próceres, de las gestas patrias y del territorio argentino, un espacio en el que italianos, polacos, españoles, rusos, árabes se sintieran parte de lo mismo. Como sucedía en muchos otros estados nacionales, la escuela era un instrumento para generar sentimientos de pertenencia, y la enseñanza de la geografía y la historia podían focalizar claramente dicho objetivo. La conmemoración de las fiestas patrias constituía una parte central del calendario escolar. Aun cuando en la actualidad la figura de los próceres ha perdido fuerza emotiva, estas figuras y sus gestas siguen muy presentes en el trabajo del aula, actuando muchas veces como organizadores del programa escolar. En muchas escuelas se enseña la Revolución de Mayo cuando llega el 25 de mayo, las campañas militares y la jura de la bandera el 20 de junio y la Declaración de la Independencia el 9 de julio. Y, lamentablemente, el 12 de octubre rompe con una lógica que parecía especialmente pensada para la escuela, porque sobre el final del año hay que recordar un acontecimiento que sucedió antes que todos los anteriores. Estas gestas son transformadas en contenidos curriculares a través de la memorización de datos que habitualmente son nombres, fechas o lugares. En muchas escuelas esa lógica se repite en cada grado, y los chicos vuelven a encontrarse, salvo alguna excepción, con los mismos contenidos que vieron el año anterior, vistos de la misma forma, en el mismo orden. Ni los alumnos ni los docentes suelen cuestionar esta situación. Podría pensarse que lo sucedido forma parte del contrato didáctico establecido. Parecería existir un planteo en los siguientes términos. Esta no es un área para aprender, se trata de repetir y memorizar determinados datos que pueden ser olvidados una semana después de la prueba, porque volverán a ser enseñados el año próximo, y además no sirven para nada. Chicos, docentes y padres parecen ser cómplices de este contrato que nadie se anima a romper. Al mismo tiempo, aparece en los adultos la queja acerca de que los chicos no saben como antes. Será interesante formularse la pregunta: ¿qué idea hay en los padres y en los maestros acerca de cuáles son esos contenidos que la escuela debería enseñar e incluso que se supone alguna vez enseñó? La escuela ha criticado largamente la enseñanza centrada en una supuesta erudición relativa a la historia de los próceres. Se suele criticar esta versión por acartonada, aburrida y poco significativa.
Pero, ¿qué es lo que se terminaba aprendiendo realmente de todo esto? Si intentáramos pensar qué es lo que recordamos de nuestro paso por la escuela primaria, seguramente no encontraríamos mucho más que 2 o 3 clichés. Actualmente, la llamada historia de los próceres aparece particularmente defenestrada, y parece difícil reconocerle algún valor desde nuestra perspectiva. Remos que hay que reconocer en esta historia de los próceres la claridad respecto del papel de la escuela en la transmisión de valores en un marco en donde la cuestión de los objetivos vuelve a ser un tema central de la discusión pedagógica. Sin duda, el desgaste en la figura de los próceres le ha quitado esta virtud, aunque eso no significa que carezca de todo valor la posibilidad de destacar algunos modelos de personas comprometidas con su sociedad y su tiempo. Es probable que el error resida en limitar los contenidos del área exclusivamente a este aspecto. Las nuevas metodologías. En la década del 60, con la llegada de los métodos audiovisuales, la escuela intentó desafiar al aburrimiento generado por la historia y la geografía escolar. Los pizarrones magnéticos, las diapositivas, los franelógrafos y los retroproyectores ocuparon el centro de la escena. Pero en la mayoría de los casos resultaron atractivos envases en los cuales venían envueltos los mismos contenidos. Muchos creyeron que cambiando la vía de presentación de los temas se estaba proponiendo una reforma de fondo en la manera de enseñar ciencias sociales en la escuela. Pero en la mayoría de los casos estos cambios no desafiaban el contrato subyacente. La historia de Saavedra, contada todos los años antes que la de Belgrano, Laprida, San Martín, seguía transmitiendo la idea de que esto no es para aprender. Los chicos seguían memorizando la Semana de Mayo en la Semana de Mayo, la Jura de la Bandera en la Semana de la Jura de la Bandera, y así sucesivamente. Por otra parte, estas reformas se concentraron en lo que podríamos denominar un sector innovador del sistema educativo. La mayor parte siguió proponiendo a un docente que, parado en el frente, relataba aspectos de la historia heroica de nuestro país. Tanto estos docentes como aquellos que apelaban a los medios audiovisuales transmitían los mismos contenidos, pero utilizando canales distintos. La búsqueda de las nuevas metodologías aportó la intención de pensar más allá de las críticas realizadas. Es posible reconocer en estos planteos la intencionalidad de trabajar en la búsqueda de recursos, objetivo importante, aunque sin duda insuficiente, para la producción de una propuesta. Los mejores próceres. Los años 70 encontraron a la Argentina en una fuerte disputa ideológica, de la que la historia también participó. Historiadores liberales y revisionistas debatían versiones distintas de nuestro pasado. Estos debates llegaron a algunos sectores de la escuela como la discusión por los mejores próceres. Se trataba de definir si los buenos eran Sarmiento o Rosas, Alberdi o el Chacho Peñaloza, los españoles o los indios. En algunos sectores del sistema educativo irrumpió una versión de la historia que trataba de construir nuevos próceres y al mismo tiempo proponer metodologías para generar la identificación con estas nuevas versiones. El juicio a Rosas o la dramatización del encuentro entre indios y españoles eran experiencias inéditas en las aulas que expresaban el permiso que se daban algunos docentes para cuestionar la historia oficial, la de los manuales que hablaban de la oscura tiranía. En algún sentido, esta tendencia a reivindicar determinados aspectos de los contenidos participaba del mismo contrato anterior, aun cuando variara los temas y los canales. Estaba también centrada en generar espacios de identificación. Pero contrariamente a la historia de los próceres y a la propuesta del uso de los medios audiovisuales, comenzaba a aparecer una verdadera preocupación por enseñar que la historia es el producto de la interpretación que los hombres hacen de los hechos históricos. Pero junto con esta importante innovación coexistía en muchos casos una suerte de descuido en la preocupación por controlar la rigurosidad de los contenidos que se enseñaban. Muchos de los famosos juicios no eran más que acumulaciones de prejuicios sin demasiado fundamento. Asimismo, todavía no se estaba discutiendo en profundidad qué historia y qué geografía enseñar en la escuela. ¿Qué pasaba con las evaluaciones? En muchos casos, por ejemplo, las dramatizaciones eran consideradas globalmente, sin contar con criterios que resultaran parámetros objetivos para los chicos y los maestros. Las pruebas escritas estaban más centradas en buscar que los alumnos expresaran sus opiniones que en entender qué habían aprendido. Las evaluaciones grupales muchas veces resultaron formas de esconder que los chicos habían incorporado pocos contenidos específicos. La dificultad para encontrar formas de evaluar en ciencias sociales sigue siendo hoy un tema preocupante, que parece señalar que la discusión acerca de lo que se debe enseñar de esta área en la escuela sigue vigente. Sin duda, esta búsqueda de mejores próceres aportó a las clases de historia y geografía una importante cuota de pasión. Más allá de las críticas ya realizadas,
Los maestros se apasionaban en la defensa de sus posiciones y lograban de esta forma entusiasmar a los alumnos. Por otra parte, el área se transformó en una ventana por la cual la realidad social ingresaba en la escuela. La llegada del pensamiento de los chicos. Desde los años 70 en adelante, y con las más fuerzas a partir de los 80, la preocupación por el papel que tienen las ideas de los chicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje aparece en el centro del debate. Los discursos provenientes de la psicología, y especialmente de la psicología genética, sesgaron la tarea didáctica. La aspiración de adaptar los contenidos de la enseñanza a las formas de pensar de los chicos se transformó en una preocupación para quienes enseñábamos. Este objetivo estuvo presente en muchas de nuestras prácticas cotidianas, pero tras la saludable inclusión en la escuela de la preocupación por enseñar a pensar a los alumnos, también se gestaron algunos malentendidos. Esta afirmación abonó erróneamente la defensa de un supuesto aprender a pensar en abstracto, en el que se le restaba importancia a una parte esencial del problema: la relación necesaria entre los procesos de pensamiento y el objeto de conocimiento, es decir, aquello sobre lo cual se piensa. En la práctica, este malentendido tuvo el efecto de desequilibrar el peso que se les otorgaba a los contenidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este desequilibrio fue más notorio en algunas áreas. Las didácticas de la matemática y la lengua contaban con algunos trabajos que investigaban puntualmente los procesos de construcción de conocimiento en relación con temas específicos. Esto les permitió centrarse con mayor facilidad en el objeto de conocimiento que debían enseñar, aunque de todas maneras no estuvieron exentas de estos malentendidos. En el caso de las ciencias sociales, el problema resultó amor, porque no estaba en el centro de las discusiones cuál era el objeto de conocimiento al que se debía facilitar el acceso de los chicos, y porque, además, las primeras indagaciones respecto de la construcción de las nociones sociales fueron realmente tardías. También apareció cierta creencia de que, de acuerdo con su desarrollo cognitivo, los alumnos estaban en condiciones de comenzar a pensar primero su familia, luego su barrio, su partido, su provincia, y así sucesivamente hasta pensar el mundo. Basadas en esta idea aparecieron propuestas de ordenamiento de los contenidos que seguían una secuencia fija. En el primer ciclo había que centrarse en contenidos como la casa, la familia, el barrio, la escuela y el partido. Luego avanzar hacia la provincia, el país, el mundo en los grados superiores. Sin desconocer la pertinencia de considerar la evolución de las ideas de los alumnos, puede señalarse que la aplicación errónea de esta idea dejó afuera de la escuela muchos de los intereses reales de los chicos, y centró la discusión en un aspecto parcial del problema. La sencillez o dificultad del aprendizaje está dada simplemente por la familiaridad o proximidad del objeto de conocimiento o, por el contrario, por el tipo de mirada que haga sobre él. ¿Puede afirmarse que un barrio es más simple que una ciudad? Si la mirada que se hace sobre él describe los nombres de sus calles, enuncia que en él pueden encontrarse comercios, viviendas y lugares de esparcimiento, y pontifica acerca de la necesaria armonía y entendimiento entre los vecinos, seguramente la visión será sencilla. Pero si la mirada sobre el barrio intenta entender por qué los comercios se concentran en algunas arterias, o cuáles son los lugares donde hay más personas en ciertas horas o en distintos días de la semana, y qué tipo de conflictos pueden surgir en un barrio entre la gente, la cuestión se complejiza. Y fundamentalmente este enfoque sobre el barrio empieza a explicar la realidad social, aquella que los chicos viven cotidianamente. Este es, sin duda, el objetivo central que debe perseguir la enseñanza de las ciencias sociales en la escuela. En cambio, y en especial en los grados inferiores, surgió lo que se podría denominar una didáctica de lo obvio. Se hablaba y se enseñaba acerca de lo que todos ya sabían. La descripción de una lámina en la que la mamá tejía, el papá leía el diario y los chicos jugaban se transformó en un verdadero símbolo de estos encuadres. En esta visión descolorida de la realidad estaba ausente lo que la sociología, la historia, la economía, la geografía y otras disciplinas tenían para aportar. Detrás de esta didáctica de lo obvio reaparecía el viejo contrato. Enseñarles a los chicos quiénes eran los miembros de la familia, los comerciantes del barrio o los servidores públicos era una nueva forma de decirles no importa, esto no es para aprender, si igual ustedes lo saben sin que se los enseñe la escuela. Más allá de las discusiones respecto de sus consecuencias didácticas, las indagaciones respecto de los procesos de construcción de las ideas de los chicos aparecen como un aporte indispensable.
Probablemente se deba definir con más claridad el uso que se les dará a los resultados de estas investigaciones e incluso avanzar en el campo de la investigación didáctica. Por otra parte, los aportes respecto de las posibilidades de los chicos de pensar los contenidos curriculares no pueden desdibujar los objetivos socialmente significativos. Las didácticas del medio. Las didácticas del medio, surgidas en Italia y Francia, postularon una ruptura con la obviedad con que se encaraban los temas de la ciudad, el barrio o la familia, invitando a profundizar en el conocimiento del entorno como fuente privilegiada desde la cual construir un conocimiento de lo social. En esta ruptura jugó un papel fundamental la mirada de las disciplinas, brindando las claves para comprender la complejidad del entorno. Por otra parte, este tipo de propuesta puso a los alumnos como actores fundamentales no solamente en el proceso de investigar el entorno, sino como testigos y protagonistas de los hechos. 2. Las didácticas del medio aparecieron como propuestas que intentaban romper claramente con la historia de los próceres. Se definía un nuevo objeto de conocimiento, la realidad social. Además, se presuponía cierta evolución de los chicos en la posibilidad de pensar dichos contenidos y se planteó un modelo de trabajo representado básicamente por las salidas al medio. La propuesta resultaba así integradora, ya que sentaba posturas en el campo de los objetivos que persigue la enseñanza del área, del objeto de conocimiento, de la capacidad de los alumnos para pensar dicho objeto y de las prácticas concretas, tomando el problema didáctico en su complejidad. En nuestro medio la puesta en práctica de este tipo de propuestas planteó nuevas perspectivas y también nuevos problemas. En general, no se lograba romper con el contrato básico. Para muchos docentes no estaban claro qué mirar en las salidas al barrio o en el paseo al Buenos Aires colonial, porque no estaban familiarizados con esta mirada, aportada por la historia, la geografía, el urbanismo. No había sido esta la versión disciplinar que habían recibido en los profesorados. Esto se combinaba en algunos casos con la falsa expectativa de que los chicos recortarían espontáneamente del medio una mirada significativa que dejaría la experiencia realizada cerca de los contenidos que había que enseñar. Por otro lado, a veces los chicos no centraban su atención en aquello que supuestamente se había ido a mirar. Y el prejuicio de que era necesario recoger todos los emergentes y observaciones que surgieran del grupo conspiraba contra el papel ordenador que en esas circunstancias podía tener la palabra del adulto. Con estos problemas subsistía el de la evaluación, seguramente porque no estaba claro qué se estaba enseñando. Y en el plano de las prácticas, la organización de las salidas planteaba importantes dificultades administrativas. Resulta interesante considerar en este punto el análisis realizado en el informe Girault acerca de la puesta en práctica en Francia de la reforma de Lebel, que estimulaba el estudio de la historia a través del medio. Uno de los puntos que ponía en consideración este informe era que se habían perdido los objetivos de carácter nacional. La mirada excesivamente centrada en lo local dejó afuera el estudio de los acontecimientos nacionales e internacionales. En la evaluación realizada en el nivel de todo el sistema educativo se encontraba que los alumnos conocían la historia de su barrio y desconocían mínimos elementos de la historia de su país. Estas definiciones del informe Girault ponen en el tapete el problema de la selección de los contenidos. La práctica y las discusiones actuales han equilibrado y afinado muchas de las experiencias de estudio del medio que realizamos en nuestras escuelas. Y seguramente este proceso se facilitará en la medida en que se multipliquen y difundan los trabajos que intenten traducir el estudio del medio en contenidos específicos para ser trabajados en el aula. El desembarco de los grupos académicos. La participación cada vez más decisiva de los grupos académicos en diversas reformas curriculares contribuyó a esclarecer decididamente la falsa antinomia entre la historia de los próceres y la historia militante, la geografía física y la geografía humana. Nuevos elementos pasaron a formar parte de las discusiones en los ámbitos de formación de los docentes. La posibilidad de pasaron a formar parte de las discusiones en los ámbitos de formación de los docentes. La posibilidad de pensar la historia nacional desde una perspectiva de explicaciones más que de relatos lineales, de incorporar otros actores sociales además de los próceres, de trabajar sobre la vida cotidiana, de situar los acontecimientos dentro de procesos que permitieran explicarlos. En el caso de la geografía se empezó a vislumbrar la posibilidad de trabajar sobre paisajes dinámicos y complejos, de naturaleza social y natural, buscando explicaciones a los problemas del hombre actual. En muchos puntos del país fueron propuestos planes de estudio organizados claramente alrededor de ejes conceptuales, donde los objetivos y valores no iban en desmedro de la rigurosidad disciplinar en la selección de los contenidos. Pero en la mayoría de los casos no tuvieron el mismo peso las consideraciones referidas a cómo transmitir estos contenidos,
a la posibilidad de los chicos de pensarlos y a la definición de metodologías de trabajo concretas. En el nivel de las prácticas, en muchos casos el efecto no deseado de este desequilibrio fue pasar a una nueva versión de aprendizajes memorísticos. Los chicos que antes aprendían los nombres de los caudillos pasaban a aprender las características de la economía poscolonial, aprendían de memoria mejores contenidos. Esto conspiraba contra la ruptura del contrato básico. Había que seguir memorizando unos datos que eran sustancialmente más complejos, aun cuando eran olvidados una semana después de la evaluación. Intentar la ruptura del contrato básico. Definir una propuesta didáctica supone asumir una toma de postura respecto de los objetivos de la enseñanza, del objeto de conocimiento que pretendemos enseñar, de la forma en que creemos que los chicos podrán apropiarse de ese conocimiento y de los aspectos propios de las prácticas áulicas. Pero sin duda para quienes trabajamos en didáctica con alguna pretensión de transformación de la práctica, esta definición suena demasiado ordenada. Quienes enseñamos en las aulas sabemos que los prolijos discursos teóricos no garantizan buenas propuestas áulicas y que las propuestas atractivas no siempre garantizan resultados de aprendizaje interesantes. La reformulación de los contenidos curriculares es un paso necesario para la transformación de nuestras prácticas, pero no suficiente. Es imprescindible garantizar los medios para que los docentes los conozcan, los incorporen y puedan transmitirlos. Los contenidos aportados por las ciencias deben ser transformados en contenidos curriculares, y la escuela debe definir los recortes y enfoques que debe tomar para enseñar, teniendo en cuenta tanto los objetivos ideológicos que persigue como criterios epistemológicos y psicológicos. Por otro lado, aparece la necesidad de desarrollar un nivel de metodologías y recursos que hagan viable la enseñanza de esos contenidos. En este sentido, puede resultar significativo rediscutir el papel de los libros de texto. Elementos imprescindibles para la tarea de enseñar, en particular en los sectores sociales donde no abundan las bibliotecas robustas. En las páginas anteriores hemos intentado pasar revista a los distintos modos de encarar el trabajo que han estado presentes en nuestras aulas y que entendemos resultan significativos a la hora de repensar una didáctica de las ciencias sociales. Seguramente los lectores habrán podido reconocer en ellos, tal como nos sucedió a nosotros, aspectos globales o fragmentarios de su propia práctica. Más allá de las diferencias entre los modelos descritos, creemos que todos ellos muestran que una de las mayores dificultades de las prácticas de la enseñanza en las ciencias sociales es centrar su eje en enseñar contenidos significativos en forma significativa. Tanto por problemas en la definición teórica de las propuestas como por las dificultades que aparecen en el momento de ser llevadas a la práctica. Ciencias sociales es un área que enseña poco. En la mayoría de los casos plantea la memorización de una serie de contenidos que deben ser reproducidos oralmente o por escrito en el momento de la evaluación con el mayor grado de similitud posible a cómo fueron expuestos. Si una propuesta didáctica no logra dar una respuesta equilibrada a los aspectos disciplinares, psicológicos y metodológicos, no garantiza la posibilidad de aprendizaje y facilita la vuelta al contrato de esto no es para aprender. Una reflexión acerca de nuestro propio proceso. Nuestra propia experiencia puede ser un buen ejemplo de algunos de los problemas que surgen en la tarea de enseñanza en esta área. Confluimos como equipo de trabajo en el año 1984. Hasta ese momento veníamos realizando experiencias diversas en el diseño de propuestas didácticas para trabajar los contenidos de historia y geografía en el nivel primario. Una de las primeras tareas que nos liga como equipo de trabajo es el diseño de recursos en los cuales tenían un papel muy importante los juegos de simulación. Estos juegos trabajaban sobre situaciones imaginarias, en la mayoría de los casos muy ligadas a los contenidos que se deseaban transmitir. En un primer momento, el centro de la preocupación respecto a la utilización de los juegos había sido que generan un mayor grado de motivación de los chicos. Esperábamos que a partir de esas actividades los alumnos llegarían a la lectura de la información con preguntas, con hipótesis propias respecto de los temas que debían estudiar. Valorábamos el hecho de que se generara una discusión previa a la lectura de la información, ya que entendíamos que esto, más allá del efecto motivador, permitía un cambio de actitud en relación con la lectura de la información. Intentábamos seleccionar temas y plantear problemas que fueran potentes en términos de la posibilidad de generar debates, de movilizar a los chicos. Era preciso romper con el estereotipo de que la historia era la materia más aburrida y al mismo tiempo acercar la información a las posibilidades que tenían los chicos de pensarla. La situación de juego debía generar un espacio en el cual nuestros alumnos explicitaran las ideas que tenían acerca de los temas sobre los que luego iban a trabajar. La idea de base consistía en que todos tenían algún tipo de ideas acerca de mundo social por el solo hecho de vivir en él.
y que era preciso que esas ideas fueran utilizadas, confirmadas o puestas, en crisis a la hora de pensar los contenidos de la historia y geografía. Los problemas que planteaban los juegos giraban sobre cuestiones de estrategia, éticas, de conveniencia o cuestiones prácticas. Veamos un ejemplo de algunos de los problemas que se les planteaban a los chicos en una actividad cuyo tema era el de las campañas militares. Situación 1. Llegamos al lugar en que estableceremos el campamento. Nos reunimos los oficiales y se plantea la discusión respecto de construir un solo campamento o distribuir varios en la región. ¿Qué hacemos? Situación 2. Los españoles vienen avanzando hacia nosotros y sabemos que nuestro ejército está en muy mala situación. Algunos proponen entrar a una ciudad cerca y refugiamos allí. Para ellos será mucho más difícil atacarnos. Pero otros dicen que si llegaran a entrar, la batalla podría ser cruenta y morirían inocentes. ¿Qué hacemos? Situación 3. Llega desde Buenos Aires una orden de atacar el principal bastión de las fuerzas españolas. Nuestras tropas no se encuentran en las mejores condiciones y las probabilidades de éxito son escasas. Si desobedecemos las órdenes del gobierno seremos juzgados todos los oficiales. ¿Qué hacemos? Los chicos debatían los problemas y se generaban situaciones de trabajo en las que se advertía un alto grado de movilización y compromiso con la problemática que habían estado trabajando. Lo que todavía no quedaba demasiado claro era cómo impactaría la movilización lograda en la posibilidad de aprendizaje de los contenidos específicos sobre los que debían trabajar. Pero en ese momento esa no era una preocupación central. Lo fuerte era la seducción que ejercía el recurso, ver a los chicos discutiendo y escuchar las ideas que les disparaban los problemas que se les planteaban. Sin saber cómo ocurriría exactamente, intuíamos que la fuerte motivación tendría un efecto positivo sobre el proceso de aprendizaje. Las actividades que diseñábamos permitían sin duda que se explicitaran algunas de las ideas de los chicos. Lo que no estaba claro era cómo se produciría el encuentro entre estas ideas y los contenidos curriculares. En la práctica con los docentes empezamos a ver que ellos consideraban cumplidos los objetivos cuando veían a los chicos discutir acaloradamente. Y la mayoría de las veces se perdía el momento del trabajo posterior con los contenidos. Es que la discusión me parece tan rica que no me parece necesario que lean el texto. No les tomé prueba porque creo que sería empobrecer el trabajo, eran algunos de los comentarios que escuchábamos. Eran los mismos docentes que estaban seducidos por los textos que producían sus alumnos en las horas de lengua, aunque en muchos casos esto no se entendieran al leerlos. En un principio tendimos a pensar que no entendían la propuesta, pero luego empezamos a reconocer en ella elementos que llevaban a desvalorizar el momento de encuentro con los contenidos curriculares. Sin duda, la propuesta tenía una severa dificultad, en muchos casos era poco precisa en su definición en el plano de los contenidos, por lo cual perdía su rumbo y no favorecía preponderantemente el enseñar a pensar. Se había ponderado en hecho de elaborar actividades que funcionaran, que nos acercaran a las representaciones de los chicos, aunque no se había trabajado con énfasis en el apareamiento entre los contenidos curriculares y las ideas de los chicos. En cierto sentido seguíamos legitimando el contrato de esto no es para aprender. El corte brusco entre el momento de utilizar el juego y el de estudiar los contenidos, la ausencia de evaluaciones, el enamoramiento del recurso eran indicios de que era necesario repensar el planteo. A lo largo de estas experiencias, la necesidad de dar respuesta a distintos temas del currículo nos obligó a profundizar en el trabajo sobre los contenidos. El elemento motivador de las propuestas se acercaba cada vez más a los ejes conceptuales que planteaba la disciplina para entender los temas. Las situaciones de juego empezaron a traducir cada vez más directamente los ejes conceptuales básicos a partir de los cuales era pensable un hecho o un fenómeno. La situación de simulación debía cumplir en este contexto dos condiciones. Además de motivar a los chicos, debía poder acercarlos a los ejes centrales a partir de los cuales luego deberían pensar la información. Nos planteábamos volver a poner en el centro de la escena el objetivo de enseñar. El juego debía aparecer claramente como un puente hacia los contenidos. No debía dejar de motivar a los chicos a expresar sus ideas, discutirlas, construir hipótesis, pero esto no servirá si todo ese bagaje no era utilizable para pensar la información. La interacción con especialistas en historia y geografía fue ayudando a construir en la práctica una mirada que pudiera dar cuenta de ejes conceptuales que había que considerar frente a cada tema del currículo y que pudiera repensarlos en términos de la tarea de enseñarles a chicos en edad escolar. Cada una de estas miradas por separado no eran suficientes. Dentro del marco de la discusión didáctica es claro que uno de los ejes del currículo de ciencias sociales son las propias disciplinas. A continuación,
Expondremos algunas características del saber científico que desde nuestra perspectiva tienen consecuencias sobre la práctica de la enseñanza en el área.